Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Tropecé con Baudelaire cuando era un adolescente estudiando francés como segunda lengua en mi bachiller. Ya el cura que nos explicaba esta literatura nos definió al personaje como un poco rebelde y travieso, y se quedó para mí como un mito. Con el tiempo, conforme he ido conociendo su vida, he comprobado que en su juventud este artista rompió con todas las reglas de la sociedad francesa del siglo XIX, pues fue díscolo, disoluto, gamberro, se enfrentó a sus progenitores, participó en los tumultos revolucionarios de 1848, perteneció a la bohemia literaria, ejerció la iconoclastia, el desdén, experimentó con todo tipo de drogas y frecuentó los prostíbulos. Llegó a escribir: aquel que nunca se despertó en un lecho anónimo, al lado de un rostro que ya no volverá a ver, y no salió de un burdel al alba, con ganas de tirarse a un río por asco físico de la existencia, se ha perdido. Hoy nos acompaña en este audio Soledad Rabadán, licenciada en Filología Francesa y profesora de instituto. Hola Soledad, bienvenida a este tiempo de radio dedicado a la historia. Es para mí un honor tenerte como colaboradora. Soy conocedor de que eres una experta en la vida y obra literaria de Charles-Pierre Baudelaire, y estamos expectantes en conocer lo que nos puedes aportar sobre este personaje. Hola José Luis y a todos los oyentes. El honor es totalmente mío de participar en tu programa. Sí, numerosos son los calificativos atractivos cuando se trata de describir a Charles Baudelaire. Dandy tenebroso, artista bohemio, poeta maldito, provocador, mistificador. ¿Atractivos? Si los miramos con ojos actuales, quizá, pero en tiempos de orden moral se persigue a quien presume de no ser como el resto. Baudelaire llegó a la literatura sin otro bagaje que su alma apasionada y atormentada. ¿Y sabéis cuál es su objetivo? Extraer la belleza del mal. En un primer momento hablaremos, aunque no de manera exhaustiva, de su obra mayor, Las flores del mal, y del retrato que hace el pintor Gustave Courbet de Baudelaire, con el fin de acercarnos y conocer la genialidad de este poeta del siglo XIX y de este detective de la belleza. Con Las flores del mal, Baudelaire hace entrar la poesía en la modernidad, estableciendo al poeta una misión inédita. ¿Cuál, os preguntaréis? Convertirse en alquimista. Convertirse en alquimista para escapar del spleen, este dolor de vivir que la atormenta, y acceder de esta manera al ideal de belleza al que él aspira. En la Edad Media, los alquimistas buscaban la piedra filosofal a la cual se le otorgaba el poder de cambiar el plomo en oro. Por analogía, Baudelaire imagina una poesía capaz de metamorfosear la fealdad en belleza, de convertir en extraordinario lo cotidiano y de transformar la palabra vulgar en lenguaje poético. Hemos hecho referencia al spleen, pero ¿qué es el spleen? El spleen recubre una pluralidad de términos específicamente baudelerianos, tales como la angustia, la melancolía, la mala suerte, el aburrimiento. Es decir, melancolía sin pronunciar demasiado esta palabra. Esto obliga a recurrir a sinónimos, a equivalentes, a metáforas. La elección de la palabra inglesa spleen, que es equivalente, opera en el lenguaje por su rareza y por un desplazamiento tan emblemático que no aparece directamente en los versos, solamente en los títulos. 4 poemas de la sección Spleen e Ideal. Así pues, el spleen baudeleriano describe un sentimiento de inadecuación a uno mismo y al mundo irrefutable del cual solo el arte puede distraernos y divertir. Baudelaire, antes de ser el poeta de Las flores del mal, debutó como crítico de arte. Apasionado muy pronto de la pintura, frecuentó los salones y defendió a pintores de su época como Eugène Delacroix. Es, en este entorno,
donde comenzó a desarrollar su concepción singular de la belleza. Para el poeta, ser pintor es ensalzar lo real a través de la imaginación. Encontramos este amor por la pintura en Las Flores del Mal, donde Baudelaire rinde homenaje a numerosos artistas. Así, el poema Les Phares, Los Faros, hace referencia a Antoine Watteau, a Rubens, a Leonardo da Vinci, a Goya, a Delacroix, o el poema De Profundis Clamavi se inspira de Pietro della Vecchia. Baudelaire no era solamente un poeta visionario, era también un crítico visionario, capaz de reconocer obras maestras de la pintura. Así, alabó antes que todos al Greco y a Goya. Poeta de pintores, Baudelaire marcará la fantasía pictórica del siglo XX. Su obra ha influenciado a numerosos artistas, como testimonian los cuadros de Henri Matisse. Pero Baudelaire también fue pintado. Fue retratado por su amigo Gustave Courbet en 1848, y este confesó: «No sé cómo terminar el retrato de Baudelaire. Todos los días cambia de aspecto». Aquellos que no conocéis el cuadro os preguntaréis: ¿cuál es la composición del cuadro? ¿Cuáles son los objetos representados? ¿Qué imagen del poeta nos muestra este cuadro? Pues en la composición encontramos a un joven de 26 años. Baudelaire aún era desconocido. Sentado en el centro y fumando en pipa, Baudelaire aparece en plena reflexión e inspiración. Un libro en su mano derecha y encima de la mesa una pluma y libros, es decir, objetos clásicos de los escritores. Los colores de la pintura son oscuros y cálidos, pero resaltan todos los elementos. Es como si la forma, los colores, la precisión de las líneas tomaran la iniciativa. Courbet no solo da vida a la imagen, sino que también representa un espejo que refleja la interioridad de Baudelaire, un paraíso perdido que resucita. Y bien, llegamos a la segunda parte de esta intervención, en la que me gustaría rectificar algunas falsas ideas que perduran todavía hoy y distorsionan la visión del poeta, pues no fue el caso patológico que sus adversarios veían en él. «Lis-moi pour apprendre à m'aimer». «Léeme para aprender a amarme», dijo Baudelaire. Así, gracias a los artículos de Alexis Broca y Robert Kopp, iremos contestando a 6 preguntas sobre este poeta incomprendido. Comenzamos por la primera. ¿Baudelaire fue un libertino? Según el Littré, diccionario de la lengua francesa de Émile Littré, contemporáneo del poeta, el libertinaje designa un exceso condenable o un desorden de las costumbres. En relación a las normas de ayer y de hoy, Baudelaire no fue un libertino. Estamos lejos de las orgías imputadas al marqués de Sade o a las borracheras de Rimbaud y de Verlaine. Y en cuanto al consumo de hachís y de opio, pues la respuesta es que no había nada de ilegal. Eso sí, hay que tener cuidado a la hora de juzgar al autor a través de sus obras. 6 poemas de Las Flores del Mal fueron condenados por ofensa a la moral pública y a las buenas costumbres. Eso no impide que al poeta le haya gustado cultivar su leyenda y que su sentido de la provocación haya dado a cantidad de anécdotas, como bien sabéis. Segunda pregunta. ¿Baudelaire fumaba canutos? La relación entre creación y consumo de droga es un viejo debate. El hachís está de moda en los círculos estetas del siglo XIX. Algunos eruditos intentaban descubrir sus secretos, como es el caso del Dr. Moreau de Tours, quien a su retorno de Oriente funda en la isla de Saint-Louis, en el apartamento del pintor Boissard de Boisdenier, un cenáculo de consumidores. Baudelaire asiste en alguna ocasión. Entonces, ¿Baudelaire consume hachís? La respuesta es sí, pero no en forma de canutos, sino de mermelada verdosa y espesa, el dawamesc, obtenido a partir de resina mezclada con fruto seco picado como pistachos o almendras, miel y mantequilla. Para Baudelaire, la experiencia fue fascinante, pero poco concluyente. Los textos que él dedica a esta experiencia, reunidos en 1860 en Le Paradis Artificiel, los paraísos artificiales, insisten sobre su decepción
la inanidad de la droga en el plano creativo y los daños provocados por la adicción. Celui qui a besoin de poison pour penser ne pourra bientôt plus penser sans poison. El que necesita veneno para pensar no podrá pronto pensar sin veneno. Tercera pregunta. ¿Baudelaire tenía un problema con los belgas? En 1864, Baudelaire, con 43 años, se marcha a Bélgica, en principio para un viaje de 2 semanas, pero que durará finalmente 2 años. Tullido de deudas, roído por la sífilis, tocado por la condena de las flores del mar, cree encontrar el nuevo y joven país una mejor acogida que en Francia. Se ve dando conferencias de éxito, colaborando en el gran periódico La Indépendance Belge, seduciendo a Lacroix, editor de Los Miserables de Víctor Hugo, redactando un gran libro sobre los monumentos del país. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues lamentablemente sus esperanzas son rápidamente frustradas. Primero, las conferencias son un fracaso. Después, Lacroix ni siquiera lo recibe. Y el gran libro no será nunca redactado. Como especie de venganza, Baudelaire escribe unas notas para un folleto, Pauvre Belgique, pobre Bélgica, una especie de razones para despreciar a Bélgica y a los belgas. Todo esto en 33 capítulos. Pero simplemente acumulará estas notas sin llegar al final. Signo que no tenía en verdad tantos problemas con su país de acogida. Los belgas, en todo caso, no lo desprecian. Los historiadores belgas aseguran haber encontrado en el Pauvre Belgique, pobre Bélgica, una mina de información sobre la capital en esa época. Incluso una exposición tuvo lugar en 2017 en Bruselas y se han organizado circuitos para descubrir la Bruselas de Baudelaire. Cuarta pregunta. ¿Quién fue el gran amor del poeta? Jeanne Duval, una pequeña actriz de vaudeville que con su piel mestiza y su físico espectacular causa a menudo impresión. Esta fue la mujer de su vida, incluso si se enamoró de otras mujeres durante su relación. Quinta pregunta. ¿Baudelaire era moderno o antimoderno? Pues sin duda, las dos cosas. La ambición de Baudelaire fue de ser el poeta de la vida moderna, como Constantin Guy fue a sus ojos el pintor de la vida moderna. Un moderno que busca la confrontación con el mundo en el que vive, que sucumbe a su fascinación, pero con el que guarda distancia con la esperanza de no dejarse engullir por él. Y José Luis y oyentes, llegamos a nuestra sexta y última pregunta. ¿Las flores del mal se han titulado siempre así? Gran amante de títulos, Baudelaire ha siempre vacilado sobre el título de su compendio. Así, Las flores del mal han conocido varios títulos antes de eclosionar a los ojos del público. En octubre de 1845, una publicidad impresa en l'Agiotage, libro de su amigo el cantante Pierre Dupont, anuncia: próximamente Les Lesbiennes, las lesbianas, de Baudelaire Dufay. Sin duda, un título explosivo, incluso si la palabra designa, en principio, las habitantes de la isla griega de Lesbos, pues evoca ya la homosexualidad femenina. Sin embargo, también hace alusión a la poesía, a la famosa poetisa griega que vivía en Lesbos, Safo, conocida por luchar por la libertad de las costumbres de sus habitantes, puesto que les lesbiennes, las lesbianas, estaban condenadas a dedicarse a los placeres del espíritu y de las artes. Este título, según la biógrafa Marie-Christine Nata, transmite el primer estado del compendio, fundado en torno a obras sáficas, como la poesía Les Femmes Damnées, las mujeres condenadas. Tanto este poema como el poema Lesbos son obras condenadas en la época. En noviembre de 1848, nueva publicidad en el Eco de Marchand de Vin. El compendio es anunciado para febrero de 1849, bajo el título Le Limbe, el limbo, un título menos explosivo, más oscuro y católico. Le Limbe, el limbo, se refiere
a la eternidad débil donde vagan las almas de los niños fallecidos sin bautizar y de las personas justas desaparecidas demasiado pronto para ser salvadas con la resurrección de Cristo. ¿Y qué pasó con este título? Finalmente, Baudelaire abandona este título en 1852, puesto que ya está cogido por un poeta ya olvidado, Georges Durand. Baudelaire quiere ser absolutamente original. En el invierno de 1855, Baudelaire se encuentra con algunos amigos en el café Lamblin, en París, para hablar del título para sus 18 poemas que van a aparecer en la Revue des Deux Mondes. El periodista y escritor Hippolyte Babou tiene la idea de Fleurs du Mal, las flores del mal, y Baudelaire se apodera del título inmediatamente. Es a la vez un título potente y un espléndido título poético, que refleja exactamente su estética. Y con esto, querido José Luis y queridos oyentes, llegamos al final de estas pequeñas pinceladas y habiendo querido aportar otra perspectiva del poeta. Este gran poeta que intenta extraer la belleza del mal y con el que hay que ir al fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo. El genio de Baudelaire no se discute. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Soledad. Una pregunta. Tengo entendido de que este hombre tradujo a Allan Poe. ¿Qué relación había entre ellos? ¿Que es un mundo muy oscuro el de ellos? Pues sí, exactamente, José Luis. Baudelaire fue de los primeros en traducir Edgar Allan Poe al francés, y además con éxito, porque empezó a ser conocido gracias a estas traducciones. ¿Un mundo oscuro? Pues seguramente ya Baudelaire, como bien sabemos de joven, ya apuntaba a este mundo oscuro y hostil en su interior. Entonces, evidentemente, habría ya una buena cohesión y liaison entre ellos. Muy bien, pues muchas gracias y una radiografía perfecta de nuestro personaje. Muchísimas gracias a ti, José Luis. Venga, hasta luego. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.